una a otra por medio de oncosomas y pueden ayudar a sobrevivir a la toxicidad generada por los diferentes radicales libres. Y uno de los principales fármacos que pasa con esto es la toxicidad a las antraciclinas, las cuales requiere la formación de radicales libres e indirectamente el hierro protege a las células tumorales de esto. Pero no solamente se ha visto en estas líneas celulares, sino también en otras líneas celulares de cáncer de colon, sea renal, etcétera, de algunos otros fármacos, que también el hierro va relacionado, por ejemplo, bortezomib, también a resistencia a este tipo de fármacos. Y ya para finalizar, ¿el hierro es nuestro amigo o es nuestro enemigo? Desde hace 2 años a la fecha se ha descrito un nuevo mecanismo de apoptosis, el cual se llama ferroptosis. Entonces, estas células, todas las células de nuestro organismo, pueden ser susceptibles a este nuevo mecanismo. Al igual que existen diversas vías de señalización, también nosotros tenemos una vía en nuestras células que es para la síntesis generalmente de glutamina y se llama glutaminólisis. Esta requiere de 2 sustancias, lo que va a ser la cisteína y el transportador de glutamato, entre cisteína y glutamato, e indirectamente con eso podemos mantener la estabilidad de nuestras células y la peroxidación normal de nuestras membranas. Aquí es donde entra curiosamente algunos fármacos, por ejemplo el sorafenib e inclusive el imatinib, para poder inducir la muerte asociada a la expresión de hierro. Estos fármacos como sulfasalacina, sorafenib y imatinib en menor nivel impiden este tipo de metabolismo, el cual podamos sacar el glutamato y se puede impedir la entrada de la cisteína y con eso no vamos a sintetizar el glutatión. Entonces indirectamente vamos a inducir una apoptosis a esta célula. ¿Y quién la va a generar? El exceso de hierro y el exceso de radicales libres que podemos tener. También en medio de cultivo, en líneas celulares, el CA renal, y por eso el sorafenib se exploró también ahí, es uno de los principales blancos de este tipo de nueva muerte celular llamada ferroptosis. Y lo que se asocia es que generalmente nosotros vamos a tener 2 vías, la vía central y canónica, que va a ser de cisteína y glutamato, y una vía paralela, la cual va a requerir hierro, el receptor de transferrina, el transportador divalente de metales, y con eso pues poder hacer la génesis de radicales libres. Ya, esa es la entrada del doctor Ovilla. Los aspectos moleculares del hierro son fascinantes en general, pero siempre tienen que ir ligados a la parte clínica y entonces vamos a tratar de combinar esta información que acabamos de recibir con la información que nos va a proporcionar el doctor Alberto Palacios. El doctor Alberto Palacios Ávila es igual médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y él realizó medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente él es médico adscrito de medicina interna del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño y hoy nos viene a hablar de trastornos del sueño en pacientes con anemia por deficiencia de hierro. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues, perfecto. Probablemente el objetivo de esta sesión era, bueno, de la parte que a mí me corresponde o de este tiempo era hablar sobre las características clínicas en general de la anemia por deficiencia de hierro. No puedo ofrecerles eso, lo que yo les puedo ofrecer en este momento es una revisión sobre cuáles son los datos clínicos que podemos observar en pacientes que tienen algunos trastornos del sueño y en los cuales también podemos ver algunas alteraciones hematológicas. Existe, de acuerdo a la última clasificación de trastornos del sueño, 7 subgrupos principales de enfermedades asociadas al sueño, de entre las cuales el día de hoy nos vamos a enfocar a 2 subgrupos importantes, que uno son los trastornos respiratorios y finalmente los trastornos de movimiento asociados a sueño.
hemos encontrado que existe una relación bidireccional entre algunas de estas patologías, específicamente los trastornos respiratorios del dormir parecen tener una relación con algunos trastornos de hipercoagulabilidad asociados o no a eritrocitosis, que es como la parte inicial de esta presentación. Y finalmente, con respecto a la anemia, específicamente por anemia por deficiencia de hierro, vamos a hablar un poco sobre los trastornos de movimiento, que sería la segunda parte de la presentación. Empezando con los trastornos respiratorios del sueño, va a ser una introducción muy breve. Sabemos que son importantes, especialmente el síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque actualmente ya se considera un factor de riesgo cardiovascular directo y que condiciona morbilidad y mortalidad cardiovascular. Y pues bueno, nosotros tenemos la posibilidad de encontrar como los datos clínicos muy a la mano en nuestros pacientes, sobre todo los asociados a mala calidad de sueño, somnolencia diurna, incluso otras afecciones en otros niveles como disfunción sexual, concentración, etcétera. Además de, pues bueno, del gran impacto, como mencionaba, que tiene a nivel de riesgo cardiovascular. Y pues bueno, las vías o los mecanismos por los cuales la hipoxia transitoria asociada a apnea del sueño condiciona estas complicaciones a largo plazo, pues ya están muy bien definidas. Se sabe que esta hipoxia transitoria causa, además de una alteración o una estimulación sináptica, puede causar disfunción endotelial, se puede asociar a hipercoagulabilidad y a otras complicaciones directamente de riesgo cardiovascular. Es ahí donde entra la importancia desde el punto de vista hematológico, no solo porque los trastornos del sueño asociados a otras patologías crónicas como la obesidad y la diabetes y demás, que condicionan un cuadro de inflamación crónica, van a favorecer este riesgo cardiovascular, sino porque es una patología que es muy prevalente en nuestra población y en pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo hipertensión, obesidad, pacientes que tienen falla cardíaca, historia de AVC, etcétera. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Bueno, el diagnóstico de apnea del sueño, a grandes rasgos, se realiza mediante un estudio polisomnográfico, son como conceptos básicos. Se sabe que la apnea, como tal, como definición, es la disminución del flujo, la ausencia de flujo por al menos 10 segundos y que se asocia a disminución de oxígeno, y que de acuerdo al número de episodios que tienen los pacientes por hora, podemos clasificar este cuadro en moderada, leve, moderada, grave, de 5 a 15 leve, de 15 a 30 moderada y más de 30 eventos por hora de sueño grave, ¿no? El estudio polisomnográfico nos permite, por una parte, analizar la parte neurofisiológica del sueño, es decir, las etapas del sueño en las que se encuentran los pacientes, y además podemos medir ciertos parámetros fisiológicos cardiovasculares, la frecuencia cardíaca, un electrocardiograma, la saturación de oxígeno, un registro electromiográfico del mentón, de las extremidades, etcétera. Esto es una polisomnografía de un paciente con SAOS. Básicamente lo que vemos es estos microdespertares, que son estas alteraciones en la parte electroencefalográfica del paciente, que coinciden con episodios de hipoventilación y de desaturación, ¿no? Tratamiento, que bueno, esto es lo importante para lo que vamos a ver ahorita, sobre todo con la relación al factor de riesgo cardiovascular, eritrocitosis y demás, es multidisciplinario. Por lo menos lo que se hace en esta clínica del sueño, pues es valorar al paciente si se debe a alguna alteración estructural anatómica que se pueda resolver de algún modo con cirugía o con algún procedimiento menos invasivo, pero pues bueno, el gold estándar y lo que ha demostrado tratamiento, sobre todo previo incluso a los procedimientos quirúrgicos, pues sabemos que es la presión positiva, ya sea con CPAP, con BiPAP, con oxígeno suplementario en casos como comorbilidades con síndrome de hipoventilación por obesidad o por neumopatía crónica, etcétera, ¿no? Y sabemos que los pacientes que son sometidos a este tratamiento pues mejoran en cuanto al perfil de riesgo cardiovascular, sí tiene un efecto positivo en cuanto al riesgo cardiovascular. ¿Por qué sospechamos o por qué sospechar que puede haber un efecto protrombótico asociado a disfunción endotelial o asociado a estrés celular en pacientes que tienen apnea del sueño? Existen dos causas principales que son, digamos, con las causas más prevalentes por las que suelen
solemos recibir pacientes en la clínica. Una es los cuadros de eritrocitosis, que pues bueno, específicamente se deben a una policitemia absoluta, es decir, o sea, no por hemoconcentración, secundaria, y específicamente dentro del grupo de las que son secundarias a eritropoyetina, un estímulo apropiado de eritropoyetina, y de estas de las que son secundarias a un efecto hipoxémico. Por otro lado, tenemos cierta asociación a eventos trombóticos que pueden o no estar asociados precisamente a esta eritrocitosis. Sin embargo, ¿qué evidencia tenemos de esto? Si lo vemos desde el punto de vista de la eritrocitosis, de la poliglobulia, lo que se recomienda, o existe la evidencia por lo menos de que los pacientes que tienen una policitemia de la que sospechamos secundaria, pues una de las patologías que debe descartarse es precisamente la apnea del sueño, junto con cualquier otra patología pulmonar, ¿no? Sin embargo, en cuanto al manejo específico, pues no está muy claro qué es lo que hay que hacer. Lo que recomiendan es pues, derivar al neumólogo o al especialista en este caso, iniciar oxígeno suplementario si el paciente lo requiere, etcétera. Y esto basado pues, en evidencia que pues, el primer artículo que definió la asociación del hematocrito con los niveles de oxígeno en pacientes con apnea del sueño es muy viejo, ya tiene más de 20 años, y aquí llama la atención, y esto se ha replicado en todos los estudios, que aunque sí pareciera haber una correlación del nivel o del índice de apnea-hipopnea con el nivel de hematocrito, pareciera que esto no es suficiente como para generar una policitemia clínicamente significativa. De hecho, aunque sí hay una diferencia estadísticamente significativa, ninguno de los pacientes en este estudio, que fue el primero como tal, o muy pocos, como tal se diagnosticaban con eritrocitosis o con poliglobulia. Aunque incluso el tratamiento con CPAP pudiera tener un efecto positivo en ellos, la verdad es que pues los niveles de hemoglobina no alcanzan como para considerar un paciente